Hola, mi nombre es Benjamín Astudillo y el día de hoy voy a hacer la presentación del portafolio de renta fija. Este documento se desarrolla en la construcción de un portafolio de renta fija compuesto por 10 papeles de renta fija comunes en Estados Unidos, incluyendo bonos soberanos, bonos corporativos, bonos municipales, instrumentos titulizados y fondos de inversión. A partir de información pública y también de convenciones reales del mercado, se construyeron los flujos de cada activo y se calcularon su duración de Macaulay como medida de sensibilidad ante variaciones en las tasas de interés. Finalmente, se obtiene la duración agregada del portafolio y se analizan sus implicaciones en términos de distintos escenarios para el riesgo de la tasa, construyendo así la frontera de inversión. Empezando con el marco teórico, los instrumentos de renta fija se caracterizan por generar flujos de caja definidos en el tiempo, compuestos por pagos periódicos de intereses y la devolución del principal al vencimiento. Además, el valor de mercado de estos instrumentos es sensible a variaciones en las tasas de interés, lo que da lugar al riesgo de tasa como uno de los principales determinantes de su comportamiento financiero. Para medir el riesgo de esta tasa de interés, una de las herramientas más utilizadas es justamente la duración. La duración de Macaulay, introducida por Macaulay en 1938, representa el plazo promedio ponderado en el cual el inversionista recupera los flujos de caja de un instrumento de renta fija, formulado como se puede observar en la presentación. A partir de la duración de Macaulay se deriva la duración modificada, la cual aproxima el cambio porcentual en el precio de un instrumento frente a una variación marginal en la tasa de interés. Esta se obtiene ajustando la duración de Macaulay por la tasa de descuento y la frecuencia de capitalización. Finalmente, para expresar el riesgo de la tasa en términos monetarios, se utiliza la duración en dólares, la cual mide el cambio absoluto en el valor del instrumento o del portafolio también ante variaciones en la tasa de interés, definiéndose igualmente por medio de la presentación. La duración en dólares permite cuantificar el impacto económico de los movimientos de las tasas y resulta especialmente útil para el análisis y obviamente para la gestión del riesgo en los portafolios de renta fija. Con respecto a la metodología, en la selección de los papeles, el portafolio, como ya se mencionó, está compuesto por 10 activos de renta fija. Principal, el T-Bills, que son un United States 10 Years Bond Yield. Los TIPS, que son bonos protegidos contra la inflación, que se ajustan principalmente por el CPI. Old Spring Real Return Fund Class A, APBX. Luego está el bono de CWRB, que es un California Water Revenue Bond. El FNMA, que es un Federated Hermes Corporate Bond Fund Class A Shares. Uno de Apple, que es un Corporate Bond de Apple hasta el 2030. El CBHY, que es un JP Morgan Beta Builders. Un ABS, que es un Ford Motor Bonds de 6 años, y un MBS de Freddie Mac Bonds de 30 años igual. También están los Callable Bonds, que es un Texas General Obligations de 1 año, y por el final un T-Notes, que es un Certificate of Deposits de 6 meses. Los datos fueron obtenidos a partir de fuentes oficiales como The FINRA Market Data, The Trace Bond Data, Investing.com Bonds y Morningstar. A partir de estas fuentes se obtuvo información clave como la tasa de cupón de cada instrumento y su duración esperada. Asimismo, también las primas utilizadas para la construcción de las tasas de descuento fueron aproximadas con base en spreads de mercados observables provenientes de fuentes oficiales y obviamente referencias ampliamente utilizadas en las prácticas financieras. Este enfoque permite que las tasas de descuento reflejen adecuadamente las condiciones de mercado y el riesgo asociado a cada tipo de activo. Finalmente, también se obtuvo la periodicidad de pago del cupón, esto a partir de las convenciones de mercado propias de cada tipo de instrumento financiero, los cuales se encuentran ampliamente documentados y estandarizados en las prácticas de renta fija. Por ejemplo, los bonos soberanos, corporativos y municipales considerados presentan pagos de cupones semestrales. Por su parte, los instrumentos titulizados como los ABS y los MBS generan flujos con frecuencia mensual, dado que se encuentran respaldados por préstamos e hipotecas cuyos pagos se realizan mensualmente. En el caso de los instrumentos de corto plazo como los T-Notes y los certificados de depósito, se considera un pago único al vencimiento consistente con su estructura tipo bullet. Finalmente, para los instrumentos representados por fondos y las ETF de renta fija como los FNMI y los CBHY, si bien estos realizan distribuciones periódicas, la duración no se calcula a partir de la reconstrucción de flujos individuales, sino que se toma directamente de la duración reportada por el fondo. Ahora, con el cálculo del valor del cupón y la duración de Macaulay, el valor de cupón para cada uno de los activos se calcula a partir del valor del capital designado de $1,000 para todos con la finalidad de realizar una generalización. A esto se le multiplicó por la tasa de interés ya encontrada dividida para la periodicidad del papel. Con esto se armó los flujos pertinentes dependiendo del tiempo que duraba cada activo y este igualmente multiplicando por la periodicidad. Al ser de renta fija, el flujo se mantendría igual para cada semestre o mes dependiendo del caso. Posteriormente se calcula el valor presente de cada flujo por medio de la tasa de descuento correspondiente a cada papel y también para cada periodo de tiempo para finalmente obtener la sumatoria y encontrar el valor de mercado del activo. Finalmente, para obtener la duración de Macaulay, primero se calculó la participación de cada flujo con respecto al valor de mercado del activo y se multiplicó por el periodo de tiempo al que correspondía el flujo para identificar el promedio ponderado del plazo. Sumando este último, el valor resultado correspondía a la duración del papel.
Para la frontera de inversión, obteniendo cada una de las duraciones de Macaulay para los activos, entonces se procedió a construir el portafolio con el cual se realizaría la frontera. En primer lugar, se debía tomar los valores de retorno, es decir, la tasa de interés del cupón y el valor de mercado obtenido anteriormente. Con esto se obtuvo el total del portafolio. Con la finalidad de entender el valor de la participación de cada papel dentro del portafolio, se calculó también la participación por medio del total, multiplicándolo por la duración de Macaulay y generando su sumatoria se obtuvo la duración del portafolio. Lo mismo con respecto al retorno, solamente que multiplicando la participación con cada una de las tasas de interés. Para la visualización del modelo se tuvieron los valores correspondientes al portafolio, pero se quería observar también los cambios de este. Obviamente en escenarios donde existieran variaciones en la duración del mismo y calcular el máximo de su retorno en esos escenarios, por lo cual los escenarios planteados fueron los siguientes mostrados en pantalla. Aquí se puede observar el máximo retorno estimado por medio de la función solver en Excel para cada uno de los diferentes riesgos, destinados 20 puntos, entonces la frontera se puede visualizar también en la figura. En un primer caso, la duración modificada estuvo en un rango entre 9.96 y 49.75 meses, siendo el último correspondiente al punto de 50 meses de riesgo y 5.98% de rentabilidad. Con el objetivo también de evidenciar un cambio en el precio por un posible aumento de la tasa en 1%, se dividió para 12 la duración modificada. Y por último, en el cálculo de la duración en dólares, la duración modificada como porcentaje fue multiplicada por el valor de mercado de cada activo, entendiendo cuánto del precio se perdía cada vez que aumentaba 1% de la tasa de interés, teniendo como resultado que el papel de JP Morgan Beta Builders es el que menos pierde cuando la duración es de 0.83% y los que más pierden cuando la duración es de 4.15% son los papeles con cero riesgo como los T-bills, los TIPS y los T-notes. Los resultados obtenidos muestran que la duración de Macaulay es una medida clave para evaluar el riesgo de la tasa de interés en portafolios de renta fija, evidenciando que a mayores niveles de duración se incrementa la sensibilidad del portafolio ante variaciones en las tasas y en consecuencia el retorno esperado como compensación de dicho riesgo. La frontera de inversión construida confirma la relación positiva entre riesgo y retorno y demuestra que la composición del portafolio influye directamente en su comportamiento financiero, mientras que el uso complementario de la duración modificada y en dólares permite también cuantificar de forma más precisa el impacto porcentual y el monetario de los cambios en las tasas de interés. Muchas gracias.